Buenas, un saludo muy especial. Nos encontramos una vez más en un capítulo de este canal de YouTube llamado Minería Mundial y en esta ocasión me encuentro con un invitado muy especial, una persona muy reconocida en Colombia en el sector minero, el doctor Luis Fernando Barrera, con el cual estaremos hablando de la minería en Colombia, la situación actual, los retos que tiene el sector desde su posición, porque él ocupa una posición muy importante, es el presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales del Sector Minero, el cual tiene un recorrido bastante importante a nivel nacional, conoce, digamos, todos los sectores, los subsectores de la minería aquí en Colombia y estaremos hablando sobre todo eso. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muy buena, un saludo muy especial para ti en este día. Ingeniero Dani, un abrazo muy especial a usted y a todas las personas que asisten a tu canal. En primera instancia, pues felicitarlos por ese trabajo que viene haciendo de una forma maravillosa para el sector minero colombiano. El trabajo tuyo como profesor en La Guajira, que también pues lo sigo muy seguido, pues estoy con acompañándote en esos procesos. De igual manera, un saludo muy especial a la tierra que nos vio crecer y nos hizo profesionales, Sogamoso Boyacá, ya en la OPTC. Pues un saludo muy especial para todos ellos y para todos los mineros profesionales en Colombia, un saludo muy especial que se encuentran en el canal el día de hoy. Muy buenos días. Claro que sí, muchas gracias, Luis Fernando. Comencemos con una pregunta introductoria, ¿no? De rigor. Cuéntanos un poquito sobre tu carrera profesional, específicamente en el sector minero, todo ese recorrido tan amplio que tienes y actualmente sé que eres profesor y todo esto. Coméntanos un poquito para que la Sí, señor. audiencia tenga conocimiento. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en el sector minero colombiano. Soy abogado de la Universidad de La Sabana. Tengo especialización en riesgos corporativos, en derecho minero ambiental, en cumplimiento ético normativo. Soy especializado en el tema de riesgos de control de lavado de activos de ALDE Business School de Madrid, España. Y de igual manera tengo también un máster en compliance y blanqueo de capitales de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Soy experto en los temas de formalización, en los temas de minería, en tema de control de riesgos empresariales. También, pues, como tú lo dices, soy profesor en la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas de Medellín, en la Cátedra de Legislación Minero-Ambiental. Actualmente, pues, soy profesional como abogado, trabajo como director jurídico de una compañía exploradora minera que se llama Copper Giant, que se encuentra trabajando, pues, en varios departamentos, pero especialmente en Mocoa. Y de igualmente trabajo o funjo como oficial de cumplimiento en temas de plata con la compañía Minerales Santa Ana, que hace parte del grupo Crop Silver, que se encuentra en el Tolima. Soy pues también como profesional dedicado toda la vida al sector minero, pero de igual manera también al tema de riesgos corporativos, que es un tema muy importante que debemos tener en cuenta para el desarrollo de nuestra actividad. En ese trabajo, pues, básicamente me he dedicado los últimos más o menos 10 años. Hago parte del World Compliance Association, es quien acoge a los oficiales de cumplimiento en diferentes partes. Yo hago parte del capítulo Colombia. De igual manera, pues, hago parte, pues, de la Asociación de Profesionales del Sector minero en la parte de cumplimiento normativo. Ahí tenemos una parte fundamental en el proceso de oficiales de cumplimiento y pues actualmente funjo como presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano, la APMC, que para quienes no conocen la APMC es una entidad sin ánimo de lucro que, con la cual pues participan o se asocian los profesionales de diferentes carreras que participan en el sector minero colombiano. Entonces allá tenemos ingenieros de minas, ambientales, geólogos, abogados, administradores, toda la parte de comunicaciones, la parte de sostenibilidad, todos ellos hacen parte de la asociación de profesionales y básicamente nosotros como asociación de carácter nacional, por supuesto, participamos en diferentes eventos, tanto a nivel nacional como a nivel regional,
Y tenemos varios capítulos, entre esos pues tenemos el capítulo de Boyacá, el capítulo del Tolima, el capítulo de Antioquia, que por supuesto es el más fuerte, tenemos el capítulo de Santander y de igual manera pues tenemos el capítulo Putumayo porque allá también tenemos un arraigo muy importante en el desarrollo especialmente de los minerales de transición energética. En el de Antioquia pues es muy grande, acoge todo lo que es Chocó, Córdoba. Aquí tenemos muchos profesionales y nuestra base fundamental está en la ciudad de Medellín, por supuesto, que es donde mayor arraigo tenemos en la actividad minera en el país, especialmente en los procesos de desarrollo tecnológico y mejoramiento de la actividad técnica, económica, social y ambiental. Muy interesante tu carrera y todo lo que has desarrollado en el campo del sector minero. Eres abogado y tienes un espectro bastante amplio, ¿no? Sin embargo, veo que te has enfocado mucho en el tema de la minería y por supuesto que estás ocupando una posición bastante importante desde la presidencia de la Asociación de Profesionales del Sector Minero. De verdad que te felicito por esa labor que vienes realizando. Yo te sigo, por supuesto, en todas tus actividades y de verdad que es una tarea titánica, ¿no? Lo que estás haciendo con ese recorrido a través de todos los departamentos del país, impulsando el desarrollo de la minería en términos de sostenibilidad, por supuesto. Yo creo que vamos a Claro que sí. iniciar también hablando un poco de la situación de la minería inicialmente a nivel mundial, ¿no? Hay una tendencia muy clara, Luis Fernando, es la transición energética, el tema del cobre, bueno, el Correcto. oro está viviendo una situación apasionante. Hay un tema también con el tema, hay una situación con el tema del carbón a nivel mundial. Me gustaría que en términos generales, de acuerdo a ese amplio conocimiento que usted tiene, nos comentara cómo ve la situación de la minería actualmente a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial, pues en el, digamos, año 2025, que nos hemos encargado como de hacer un análisis precisamente del contexto, ¿no? De lo que es la minería a nivel mundial, pues nosotros vemos un factor muy importante, es que nosotros estamos viviendo un nuevo ciclo. Se está guiando hacia los temas de electrificación y de seguridad de suministros. Esos son dos temas muy importantes porque uno tiene que ver precisamente con esos dos motores simultáneos que se generan con la transición energética, es decir, con todo lo que tiene que ver con redes, con productos renovables, con las baterías, con vehículos eléctricos, etcétera. Y de igual manera con la seguridad económica, el reducir precisamente la dependencia de pocos países para la extracción y el procesamiento de esos minerales, pues ha generado una política de crecimiento, especialmente en los conocimientos de los aspectos geológicos de los minerales existentes y lo que nosotros llamamos los minerales críticos, que hoy por hoy hacen parte de un proceso muy importante. ¿Cuáles son los minerales críticos? Los que aquellos que los países no tienen, no los necesitan para poder desarrollar diferentes procesos tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un factor muy importante que se debe tener en cuenta. ¿Qué sucede? Hay un factor muy importante, es la gran tensión de la demanda de los minerales a nivel mundial. Esto crece más rápido que la oferta que se tiene. Entonces, hoy en día los minerales se buscan tenerlos ya en el momento, o sea, listos y a tiempo. Entonces, eso genera un cuello de botella muy importante a nivel mundial. No solo parte de un proceso del conocimiento geológico, sino también de los plazos que se tienen en los diferentes contratos a nivel mundial. Los permisos que se requieren, que a cada día van siendo más limitantes, y que los capitales y los retornos de esos capitales pues generan ciertas incertidumbres, especialmente donde no le dan una mayor prioridad a la actividad minera. Esto va afectando en últimas la ejecución. Entonces nosotros vemos que los proyectos que se están entregando a nivel mundial, que se están haciendo para la explotación a nivel mundial entre el año 2020 y el año 2024, esos procesos han crecido para poder surtir el mineral que se requiere casi a 18 años, un promedio de 18 años. Es decir, que para poder obtener, para poder hacer la exploración, para poder hacer los licenciamientos ambientales, los licenciamientos mineros, ¿cierto? Y los procesos de financiación requieren una gran implicación a términos de años. Con anterioridad, los procesos mineros eran procesos que no estoy hablando de solo de Colombia, sino a nivel mundial, esos procesos mineros se hacían dependiendo de unas etapas específicas, más o menos lo que nosotros tenemos en nuestro contrato minero.
Pero de igual manera, el código, como lo habían señalado, pues existen unas etapas que se deben cumplir dentro de esos procesos y nosotros más o menos estábamos en un promedio entre 10 y 14 años. Hoy en día esos procesos han crecido por muchos factores, especialmente por los factores de que no se tiene un conocimiento específico de esa exploración, de que no se obtienen esas licencias ambientales a tiempo y eso en cierta manera van a generar procesos bien difíciles y una gran tensión de las demandas de esos recursos. El tercer producto que es muy importante, te quiero contar que es la rentabilidad y los portafolios de eso que durante el año 2024 fue un tiempo muy duro, excepto el oro, pero en el año 2025 ya se exigió ya se empieza a generar una mayor disciplina en los procesos de generar ese tipo de portafolios. Entonces aquí es cuando se llega a entrar a una presión muy priorizada sobre los proyectos que tengan un bajo riesgo en la ejecución, cómo proteger el retorno de esa inversión. Y en el año 2024 y 2025 fue un proceso de cambio, un proceso retador para la industria, excepto en el caso del oro, especialmente por las megatendencias que se tienen en el reordenamiento de la inversión, en la demanda, en la concentración por parte de los commodities y de las diferentes regiones y cómo esas diferentes regiones a nivel mundial vienen afectando la posibilidad de generar esos recursos mineros. Otro tema que también es muy importante es la geopolítica o la política de la industria y contra la política territorial. Entonces hay países en donde existen, que están generando mayores leyes sobre generando procesos críticos para la actividad minera y esto pues va generando una serie de restricciones precisamente para el incumplimiento de esos acuerdos que se tienen de darle una seguridad jurídica a los proyectos mineros. Esto sucedió, por ejemplo, en Europa, en donde se finalizaron, tenían unas metas al 2030, en donde tenían que redefinir el 60% de su canasta energética y se dieron cuenta que habían cometido errores porque ellos al empezar a depreciar los temas de gas, pues encontraron una guerra muy fuerte y eso en última lo que hizo fue generar unos commodities hacia el carbón muy importantes y eso generó pues el mayor precio en el carbón en su momento. Entonces hay que mirarlo como que precisamente Europa está buscando esos minerales estratégicos para poder cumplir con una canasta que le dé la posibilidad de sostenerse. Eso es lo que llaman sostenibilidad energética, ¿sí? Y el otro concepto que también es muy importante es precisamente el tema de sostenibilidad. Ese concepto de sostenibilidad este año pasó de ser un simple reporte que se presentaba por parte de las compañías a generar procesos de licenciamiento social, a generar mayores costos de capital hacia el mejoramiento de ese ambiente de sostenibilidad. Tú sabes que para el tema sostenibilidad se tienen en cuenta tres criterios fundamentales, que es lo ambiental, lo social y la gobernanza, ¿cierto? Y esos tres criterios que hacen parte pues del proceso de crecimiento, del crecimiento de las compañías, es un soporte vital para poder entrar a mercados internacionales. Entonces, no solo es un reporte que la Superintendencia de Sociedades está siguiendo aquí en Colombia, sino a nivel mundial para poder entrar a participar dentro de esos commodities, para poder participar en los procesos de inversión, pues seguramente te van a pedir esos reportes de sostenibilidad con el objeto de poder entrar a esos mercados. En el año 2025 ya se están generando exigencias, que lo vamos a ver más adelante que sucede en Colombia, en cuanto al uso, por ejemplo, de las aguas, de cómo se hacen los relaves, de cómo se hace la biodiversidad, cómo tienen derecho los derechos humanos, esas consultas previas, los procesos de trazabilidad minera y los procesos de descarbonización hacen parte precisamente de esos conceptos de sostenibilidad que hoy por hoy en Colombia los debemos tener en cuenta para el desarrollo de ese proceso. Y otro tema que también ha entrado muy fuerte son los procesos tecnológicos y la productividad. Esos procesos tecnológicos han generado en el mundo procesos de automatización, utilizando datos, utilizando inteligencia artificial. Hoy por hoy, los equipos, por ejemplo, de explotación son equipos con bajo impacto ambiental y eso en cierta manera está generando una competitividad muy importante en las decisiones de en dónde hago inversiones y de qué manera lo puedo hacer.
Entonces, aquí entra un componente muy importante que no se ha tenido en cuenta, que son esos proyectos, esos procesos de tecnología y productividad basado precisamente en inteligencia artificial, que necesariamente va a generar un mayor proceso de crecimiento, especialmente en los procesos de exploración y en los procesos de explotación. Ok. Esto Bueno, pues, muchas gracias por esa panorámica general, Luis Fernando. Y yo coincido contigo, realmente he notado en este recorrido que tuve la oportunidad de hacer este año, en que la minería está atravesando un momento apasionante, ¿no? Y de ahí la importancia de que Colombia también siga por esa misma línea, que es un poco el esfuerzo que tú estás haciendo, que me he dado cuenta todo ese trabajo que estás haciendo en los diferentes departamentos. Hay una demanda mundial, como tú bien lo decías, de muchos minerales que son críticos y que son estratégicos para algunos otros países, pero digamos en Estados Unidos con Trump la minería está en pleno auge, en China con el tema de las tierras raras, en Brasil, ahorita Argentina y Ecuador que estaban un poco en los últimos años rezagados, también tienen un impulso significativo. En Europa están reabriendo minas, en la India, en el sureste asiático, ni hablar en Australia, en África también. Entonces, yo pienso que un poco lo que decías de todo, de la importancia de la sostenibilidad, pero también de que la minería sigue vigente, ¿no? Que se están demandando muchos minerales y que, como tú bien decías, no hay una oferta que abastezca ese mercado. Incluso se está hablando de economía circular, que es una forma también de suplir esa demanda que hay a nivel mundial. Relacionando un poco lo que decía, sé que te interrumpí un poquito, discúlpame por el tema no, de la señor, tranquilo. virtualidad, pero relacionando un poquito todo eso que decías, digamos, con el contexto colombiano, ¿cómo ves la dinámica de Colombia frente a esa situación que se está dando a nivel mundial en la minería? ¿Qué está pasando actualmente en Colombia? Tú que eres uno de los mayores conocedores de la minería en nuestro país. Pienso que Colombia está atrasada en los temas de minería y en este último gobierno se atrasó mucho más. Pero para nosotros poder ver los contextos de lo que sucede en la minería, te propongo que lo hagamos por subsectores. De esa manera, pues nos queda más fácil para que todos entiendan cuáles son esas dinámicas, cuáles son esos riesgos y ese sistema de regulación que son distintos pues para cada uno de sus sectores y que han venido atacando pues los procesos en los últimos, en el último gobierno más que todo. Y hemos Podríamos tenido comenzar varios cambios con... importantes. Podemos empezar con el carbón, si te parece bien, que Ok, ese es como claro que sí, nuestro. adelante. Adelante. Bueno, entonces, con el carbón aquí en Colombia tenemos presencia de carbón térmico y también de carbón metalúrgico, que es con el que se hace el coque. Esos dos tipos, aunque también tenemos carbones antracíticos, pero realmente no tengo encuestas sobre los mismos carbones que sirven precisamente para poder generar esos filtros de agua, etcétera, etcétera. Pero hablemos de carbón térmico y de carbón metalúrgico. Ha sido el más importante, es el que ha liderado la canasta minera, la canasta minera, con un 44.2% del total de exportaciones que se dieron en los informes de enero a septiembre del 2025. Hay que esperar pues el informe final, pero en últimas nosotros encontramos que el carbón térmico llegó hasta un 34.6% y el coque un 8.2%, que es de los valores exportados en minería. Esto en últimas, pues, ¿qué hace importante en la canasta? Pues el más importante del sector minero. Eh, ¿qué ha sucedido con el carbón en el año 2025? Pues ha tenido unos ajustes estructurales muy fuertes, especialmente como tú sabes, pues el tema del Cerrejón que anunció la reducción de la producción anual. Esto pues precisamente porque se han generado unos desincentivos por parte del gobierno y por otra parte pues las cargas impositivas y las cargas de impuestos, las cargas tributarias que han venido generando pues para los carbones que en últimas pues afectan la comercialización del mismo pues porque les cambian las condiciones económicas. Esto pues en últimas se lleva una coyuntura política también muy importante que genera un impacto muy importante, especialmente en los temas de las exportaciones, de las tensiones que tienen las empresas mineras con el Estado, porque el Estado en últimas lo que quiere es no hacer generar expropiaciones, sino desincentivar la actividad minera del carbón en el país, porque para ellos el carbón, para ellos, pues para el gobierno actual, el carbón hay que erradicarlo del país.
y eso es un error gravísimo. ¿Qué riesgos claves considero aquí que se han generado pues en el proceso? Que todo este concepto que ha venido llevando el gobierno nacional en pues, su política minera, pues ha generado bloqueos, ha generado bloqueos en los ferrocarriles, en los puertos, también ha generado conflictividad en los territorios, no ha tenido en cuenta esos conceptos de transición energética y en últimas, pues lo que ha llenado, lo que ha generado es una presión reputacional del carbón colombiano a nivel internacional y esto en últimas, pues está afectando precisamente esos informes de sostenibilidad importantes en el proceso. Pues me parece que es como ese contexto del carbón. ¿Qué piensas tú, pues, Dani, en ese concepto? Sí, bueno, yo estoy viviendo acá el tema de Cerrejón, por supuesto, el tema de la reducción. Yo como profesor, en este caso de minería, veo con mucha preocupación el tema del Cerrejón, esa reducción drástica de la producción que ellos tenían anualmente y por supuesto que eso afecta al departamento, ¿no? En términos de regalías, en términos de los recursos que nosotros necesitamos como departamento para los proyectos sociales, es un tema bastante delicado y bastante complejo y es una dinámica que se viene dando a nivel nacional y que para nosotros, todos los que estamos en el sector minero, por supuesto que genera una preocupación enorme, ¿no? Sobre todo un poco, Luis Fernando, relacionado con... Hay un deseo, ¿no? Hay un deseo de los líderes de la industria en que en algún momento Colombia llegue a ser un país minero, pero yo alguna vez lo dije en julio, estuve en Quito, en Expominas, y yo decía, estamos muy lejos de ser un país minero, bajo las condiciones en que se vienen dando las cosas. O sea, hay dos países en Sudamérica que están marcando la diferencia, que podrían ser Chile y Perú, que su Producto Correcto. Interno Bruto tienen una alta dependencia de la minería, pero nosotros todavía estamos muy lejos de eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Correcto. ¿Tú crees que en algún momento, de acuerdo a la tendencia que tenemos en todos los contextos, Colombia pueda llegar a ser un país minero? Porque tenemos un potencial geológico muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, pero para eso necesitaríamos crecer mucho en conocimiento geológico, que hace falta mucho ese conocimiento geológico. Lo otro es la formalización, los procesos formales del mercado. Para poder entrar a mercados internacionales necesitamos generar procesos de formalización minera y Colombia no está haciendo absolutamente nada por los procesos de formalización. Sí viene la Agencia Nacional Minera haciendo algunos procesos, viene adelantando algunos procesos muy cortos, pero realmente el mayor problema que tenemos nosotros aquí en Colombia es que están haciendo minería desde la capital y no desde los territorios. Y la minería se hace desde el territorio, la organización se hace desde el territorio, la administración se hace desde el territorio. Entonces, si nosotros estamos haciendo procesos gubernativos desde Bogotá, ordenándole a los territorios hacer alguna actividad, pues nos tiene en cuenta esos contextos. Entonces, lo que nos falta a nosotros no es solo tener conciencia en ese proceso, sino crear los incentivos necesarios para generar un plan de desarrollo minero en Colombia y dejar de perder todos esos recursos mineros que actualmente se están perdiendo, como en el caso, por ejemplo, del oro, que es un tema que me parece que es importante que lo veamos. Sí, en el Entonces caso del oro, vamos con ese, ya hablamos del carbón, entonces vamos con ese subsector ahorita que es el oro, en el sí, cual Antioquia tiene un protagonismo bastante significativo. Antioquia y Adelante. otros departamentos también, pero Antioquia es muy importante en este concepto. Casi el oro casi empata el carbón. En las estadísticas que tenemos de enero a septiembre llegó a un 38,2%. Esperamos que supere pues las barreras del 40%, especialmente por aquellos procesos del precio del oro a nivel mundial. Eh, ¿qué ha sucedido con el oro? Que el oro se convirtió en el gran empleador del sector minero. Entonces, todos los temas que tienen que ver con extracción de los metales están generando casi el 62% de la ocupación de empleabilidad formal en Colombia. Eso es un promedio muy alto en relación con los otros minerales que se tienen en el país. Pero también tienen un concepto muy mixto, ¿cierto? Un tema es lo que está haciendo digamos, la mediana minería, porque aquí gran minería en oro no existe, casi toda la minería que hay es minería subterránea, pero también se viene alimentando con otros conceptos que son las plantas de alimentación de terceros, la minería aluvial, la minería artesanal, que genera una franja muy importante
en los procesos, pero que está incorporado mucho los temas de informalidad, que en este gobierno se aumentó al 75%, en el cual en el gobierno anterior íbamos por un promedio de un 55, un 60, hoy en día el 75% de esta franja viene siendo informal, y mucho de esa informalidad está vinculado al tema de la ilegalidad, el tema del lado de activos, financiación del terrorismo, etc. Ahí hay unas alertas muy importantes. ¿Por qué razón? Porque como el precio internacional del oro pues se empujó, se subió muchísimo, entonces aumentó la ocupación de personas en la extracción del oro informal. De igual manera, también existe o persisten unos riesgos de seguridad, como en el caso de la mina de Buriticá, en el caso de Sillín Continental Gold, la cual pues reanudó sus procesos de producción, pero ha tenido serios ataques por grupos al margen de la ley, por grupos ilegales y por minería ilegal, que vienen afectando precisamente la actividad minera formal en el territorio. Eso genera procesos de riesgos muy fuertes, no solo en el departamento de Antioquia, sino también lo hemos visto en presencia en el departamento de Putumayo y de otros departamentos que vienen haciendo explotación minera, en el cual en el Cauca también y en la parte del Tolima, la parte del Cesar, del sur del Cesar, muchos de estos territorios pues están siendo invadidos de una forma ilegal, perdiendo todos los colombianos los recursos patrimoniales que tenemos, porque todos somos los dueños del oro y que se representan precisamente en esas regalías, mientras que no se explote legalmente, pues se va a generar un concepto de pérdida de regalías. Y otro tema es el uso del mercurio, que están generando a través de esa minería ilegal informal, están generando daños en la salud pública, en los ecosistemas, especialmente en los temas por ejemplo, de las cuencas que se vienen trabajando en Antioquia, en el Cauca, en el Chocó, y, o sea, todo lo que es el occidente del país, que viene generando también unos conflictos sociales, un tema del lado de activos, un tema de financiación del terrorismo, que están asociadas precisamente a esa cadena de comercialización. Eso es como el contexto que tenemos nosotros del oro en Colombia. ¿Qué Sí, o piensas sea, tú? yo veo sí que el oro ahorita está en una situación atrayente a nivel mundial con unos precios. El profesor Giovanni, la otra vez de la Universidad Nacional, precisamente siempre nos mantiene actualizados sobre los precios del oro, que son indicadores de carácter público. Y el oro ahorita tiene un precio altísimo a nivel internacional. Sin embargo, creo que Colombia no está aprovechando eso, ¿no? Se ha disparado un poco la extracción ilícita de minerales a nivel nacional. Es un negocio incluso que se está haciendo más atractivo incluso que el narcotráfico para los grupos armados. Y es preocupante, ¿no? La ilegalidad y la informalidad que se está dando, porque eso no está influyendo de manera directa en las regiones. O sea, uno esperaría que, bueno, Exacto. el precio está altísimo a nivel internacional, más regalías, más recursos para salud, para educación, pero eso no es lo que está pasando. Entonces, Eso no se ve, ahí eso no tenemos se otra ve. situación preocupante, ¿no? Ah, ahí también la culpa en cierta manera la tiene el gobierno nacional, especialmente por las limitaciones que están generando los desincentivos de los procesos de la comercialización formal de la minería del oro, especialmente creándole tasas impositivas muy altas en los procesos de la comercialización del mismo. Entonces sacó a los mineros, sacó a los comercializadores formales, creándoles un impuesto que pasó del 1% al 2.5%, cuando en la comercialización del oro, y bien todos lo sabemos, los que participamos en este tema, es que la ganancia de una comercializadora internacional que está haciendo este proceso, pues está entre el 1.2 y el 2.3%. Entonces, si yo le coloco un impuesto del 2.5, pues realmente no vale la pena vender. Ese es un tema. Y el otro tema es que la extracción ilícita, mire, la compra, la comercialización ilegal que están llevando este oro para Venezuela, especialmente pues en los sectores como en Antioquia, que lo vemos claramente en donde comercializadores venezolanos vienen y compran el oro para llevárselo a Venezuela y presentarlo como si fuera producto venezolano, pues en últimas eso está generando un desequilibrio en el precio comercial, en donde muchas veces el oro ilegal está mucho más atractivo porque paga mucho más el oro ilegal que el oro legal.
Entonces ese precio, esa diferencia en precio, pues la gente prefiere vender a quien le pague más el oro. Entonces ahí existe un problema precisamente porque el gobierno nacional perdió, digamos, la brecha de sostenibilidad de la minería comercial del oro a nivel nacional, y eso en últimas pues ha generado los tropiezos que se tienen actualmente, y hoy en día la comercialización del oro ilegal en Colombia está desbordada precisamente primero por el precio y segundo porque no hay control. Sí, otra situación que se está viendo un poco, Luis Fernando, es el tema social, ¿no? Creo que no es un tema que se está manejando de la mejor manera y hay mucha desinformación, hay se están generando muchos temas en contra de la minería y bueno, no se entiende realmente la importancia que tiene este sector para el país. Y ahí te menciono, siguiendo un poco lo que propusiste al inicio, que hablemos un poquito ahorita del tema del cobre. Tenemos la explotación que se está dando, creo que es la única mina que está abierta en este momento, el Roble, pero Sí, recientemente señor. sucedió un caso también con este proyecto de exploración importante, que es la mina Quebradona. Si no estoy mal, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Correcto, tú estás más correcto. cerca que yo. ¿Cómo ves esa Sí, situación del cobre actualmente bueno, considerando el tema de la transición energética? exactamente. El cobre es fundamental para los procesos de transición energética. Gracias al cobre tenemos precisamente transmisión, ¿cierto? Transmisión de energía. Tenemos también purificación, porque pues los tubos son de cobre para precisamente mantener el agua purificada, y para los procesos tecnológicos necesarios para el desarrollo de, no sé, de satélites, celulares, todo lo que se necesita, computadores, para todo se necesita el cobre. Colombia, pues no estaba dentro del radar el cobre desde hace pues más o menos eh, unos 5 o 6 años ya se empieza pues a pensar en el cobre porque se necesita para como un gran potencial para esta transición energética. En Colombia pues somos pequeños todavía en la parte de exportaciones de cobre, pero aparece en el radar oficial hoy en día. Pues no sé si te has dado cuenta, pero ya existe una subpartida de mineral de cobre y concentrados precisamente limitados a esa producción de mineros, porque ya el gobierno nacional vio el cobre como un atractivo muy especial. Lo que tú dices es muy cierto. La producción actual pues está en el Roble, en el Chocó, minera el Roble en el Chocó, que viene señalado pues por su operador, que es la única mina de cobre en producción en Colombia, que tiene cobre y oro en concentrado, más cobre que oro, y eso pues lo maneja la compañía Attico Mining, ¿no? ¿Qué tenemos en ese? Pues tenemos varios portafolios importantes. Existen procesos por parte de la Agencia Nacional de Minería, en la cual estuve precisamente participando ahorita a comienzos del mes de diciembre, en lo que ellos llamaron la Ronda de Cobre 2025, muy importante en diferentes partes del país, pues el desarrollo de estos proyectos para poder generar esa transición energética. Tenemos problemas importantes, tenemos el problema de Quebradona. El problema de Quebradona es una falta de entendimiento, eh, es unos procesos coyunturales que se dan desde el punto de vista social, en donde hay grupos, digamos, de personas que tienen mucho poder económico y que pues, no quieren tener una mina en esa zona porque piensan que su tierra va a perder valor. Y por otro lado, pues que existen también atribuidos algunos conceptos por parte de comunidades que se entienden como comunidades ambientalistas, pero realmente son falsos ambientalistas que están generando es precisamente procesos para generar limitaciones a las empresas mineras. Eso sucede con Quebradona, pero también tenemos otro proyecto importante, que es el proyecto de Mocoa Putumayo. El proyecto Mocoa Putumayo es un proyecto que está en exploración primaria, con un conocimiento geológico muy importante en el desarrollo de la actividad, que seguramente podría ser una de las empresas que mayor cantidad de cobre pudieran sacar. Se tiene proyectado, según pues las estadísticas de exploración, se tienen proyectados de hacer minería subterránea para este proceso, pero todavía están en procesos de exploración primaria. Ahí se generan unos procesos de precisamente debates de gobernanza, que es más o menos parecido a lo que está sucediendo con Quebradona, en donde se están generando unos cuellos de botella desde el punto de vista social ambiental,
en donde, por ejemplo, hay políticos que se victimizan e instrumentalizan a las comunidades, hay personas que se declaran antimineros, pero realmente son falsos ambientalistas que pretenden extorsionar a las empresas mineras o petroleras en los territorios, precisamente para obligarlos a generar esas limitaciones en los procesos, porque ellos en últimas pues obtienen beneficios económicos tanto de las empresas mineras como de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, haciendo precisamente esos debates de no a la minería. Entonces, esto en última se convirtió como en un caballito de batalla de algunos sectores, especialmente aquellos que se pretenden victimizar o que pretenden victimizar y crear a la minería como algo que es monstruoso, cuando la minería es necesaria hasta para donde ellos están grabando sus redes sociales porque necesitan un celular para hacerlo. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, esas limitaciones de licenciamiento ambiental. Ese es un tema gravísimo en nuestro país, en donde precisamente el Ministerio del Medio Ambiente está generando daños importantes, pero eso yo quiero como explicártelo más adelante, que tiene que ver precisamente con la estabilidad regulatoria de la actividad minera en el país. Sí, Eso es lo que sí, tengo algo, más o menos sí, por cobre. No sé si tú tienes sí. No, algo. tengo conocimiento de lo que está pasando con la normatividad en el Amazonas, que me parece también un poco radical, ¿no? Porque la Sí, minería son muy puede radicales. realizarse en condiciones de sostenibilidad perfectamente. O sea, Claro, es un tema muy complejo ese tipo de medidas que, digamos, que estigmatizan a la minería, porque si tenemos una correcto, zona densa en flora y fauna, se puede desarrollar minería sostenible. Lo que estamos en este campo, sabemos que la minería responsable es un hecho que se puede dar y que hay muchas compañías que lo están realizando aquí en Colombia, ¿no? Pero que correcto. El caso desafortunadamente Cerrejón. está, están estigmatizadas. Entonces, precisamente, Luis Fernando, esa es la idea de este canal, ¿no? También es un canal sin Ajá. ánimo de lucro, que la idea es precisamente dar a conocer un poco lo que se está dando a nivel nacional e internacional y aportar un granito de arena al desarrollo sostenible y responsable de la minería en concordancia con las comunidades y todo esto, porque de eso se trata, Sí. ¿no? De que la minería genere un desarrollo precisamente para las comunidades. Entonces tenemos otros Ujú. subsectores, precisamente lo que tú decías. Ahorita se me viene a la mente el caso del ferroníquel, el caso de las esmeraldas, el caso de los Perfecto, materiales para la construcción, los minerales industriales. Hagamos un bosquejo correcto. general, tú que conoces muy bien ese tema, de otros subsectores que Bueno, tenemos aquí en Colombia. hablemos de níquel, de ferroníquel, pues que el mayor representante lo tiene Córdoba con Cerro Matoso. La participación pues ha sido pues menor, como estrategia pues se ha llegado como al 4,2% del valor exportado en minerales entre enero y septiembre del 2025. Aquí hay que ver unos cambios estructurales de la misma compañía que se generó un cambio corporativo relevante, donde el Sub 32 acordó vender Cerro Matoso a Corex, ¿no? Y esto a Corex Holding. Pues en cierta manera se genera una reconfiguración del negocio en Colombia y pues en últimas pues se generan unos cambios estructurales, especialmente en los temas de producción y márgenes presionados precisamente por el ciclo del precio del níquel, que en el año 2024-2025 ha tenido unas bajas muy importantes. Esto genera, pues, reporta unos planes necesarios de optimización y se necesita pues generar mayor competitividad entre costos versus precio internacional, porque es muy volátil, ¿no? El precio ha estado muy volátil, entonces genera unas exigencias ambientales y unos reconocimientos a las comunidades de áreas de influencia que en últimas pues generan unos mayores costos en el proceso de explotación de este mineral y que necesariamente pues tendrán que reconocer los procesos que se requieren dentro de la minería responsable, que son técnicos, económicos, pero también los sociales, los ambientales y los legales que hacen parte de ese proceso. Entonces yo digo que el níquel en Colombia pues está en un proceso de transformación. Eso es lo que pienso en el níquel. De esmeraldas. Bueno, esmeraldas en el año 2025 pues las exportaciones estuvieron alrededor de 1,2%, pues un valor entre también en enero y septiembre. Eh, los medios económicos reportan esos proyectos de esas proyecciones que se pueden llegar a la orden de los 140 millones de dólares
para la exportación del 2025. Todavía no tenemos resultados finales. ¿Qué es importante encontrar en las esmeraldas? Pues primero, que la comercialización de las mismas se ha modernizado. ¿Se ha modernizado en qué procesos? En los procesos de talla que se está haciendo en Colombia. Yo conocí cuando la esmeralda se sacaba en bruto y se llevaba a Israel, y allá los de Nueva York, los judíos de Nueva York, llevaban eso a Israel y los vendían como si fueran esmeraldas de otro sitio, o esmeraldas colombianas, pero talladas por fuera. Ese valor agregado ya se está dando aquí en Colombia y se ha crecido muchísimo en el proceso de la talla, la esmeralda colombiana. También hay otro tema muy importante, que es la venta digital. Esos procesos de ventas digitales de las esmeraldas ha venido creciendo en el año 2025. Se espera pues que en los siguientes años va a crecer mucho más, especialmente en los procesos de cómo generar esas ventas digitales, cómo llegar desde la mina al mercado final. Eso yo creo que es un factor muy importante. También el turismo minero, esas redes sociales que generan esas vitrinas, hacen parte de esos procesos. Y también la participación en eventos internacionales, la participación de IFEMA en Madrid, que es ahorita en enero, Vicenza en Suiza, perdón, Vicenza en Italia, Basel en Suiza, eh, también en las de Estados Unidos, que son las ferias de Nueva York, de Las Vegas y de Tucson, que son muy importantes para ese desarrollo. Y también en el Asia, la feria más importante, que son 2 ferias en el año, que son las de Hong Kong. Entonces, la participación en esas diferentes ferias hacen relevante esos procesos de la minería de esmeralda, que creo va a tener un repunte muy importante, pero tiene también unos riesgos de coexistencia en los procesos de la formalidad y la informalidad. Esos son procesos que se han llevado siempre y que no han tenido todavía una respuesta por parte ni del gobierno nacional ni por parte de los empresarios, y eso está generando muchos pasivos ambientales locales, especialmente en temas de agua y suelo. Ha generado una mayor conflictividad en el control precisamente del material y las zonas en este año, en donde vemos que comunidades pelean con las empresas mineras, y eso genera unos conflictos sociales que desincentivan que las empresas internacionales vengan a hacer esos procesos de productividad importantes para el desarrollo de la minería. Y el tema de materiales de construcción, como pues ese es un proceso sectorial que más que todo se genera pues en procesos domésticos, no tanto de exportación, pero sí se han generado procesos de exportación. Estos procesos pasan con un empleo y un encadenamiento productivo muy importante, especialmente en cementeras, en ladrilleras, en procesos de vías, etcétera. Entonces tienen una ocupación laboral muy importante, pero también un proceso informal en ese proceso laboral. Eso pues va a tener un crecimiento seguramente, si se logran cambios estructurales en las políticas de vivienda, especialmente en Colombia, y esperemos pues que el gobierno, que puede hacer el siguiente gobierno en este concepto. Entonces ahí hay unos riesgos muy importantes. No, Y incluso es que sin la entrar extracción casi todo es ok, informal. adelante, adelante. Sí, para terminarte mire, ahí hay un tema muy importante, que es la extracción informal de los minerales, de las arenas. Esto ha generado unos conflictos muy importantes y están vinculados mucho con los temas de lavado de activos, porque están involucrados en esta cadena de materiales de construcción, en la explotación de los recursos mineros de forma informal, y de igual manera en la construcción de edificios, de edificaciones, que en últimas no se tienen amparos de dónde vinieron esos recursos mineros, y de igual manera de dónde vienen esos capitales. Entonces, eh, desde la Evaluación Nacional del Riesgo, que se hizo en el año 2017 y que viene generándose en el año 2023, y seguramente pues va a cambiar este año, pero de igual manera hasta el 2023 el mayor riesgo en el tema del lavado de activos no estaba en el tema del oro, sino en el tema de materiales de construcción. Yo creo que este año ese riesgo país va a cambiar, el riesgo país va a estar más concentrado en el tema del oro. Eso es como más o menos lo que tenemos en ese Bueno, contexto. sí, por temas de virtualidad la interacción se hace un poco compleja, y eso nos lleva también un poquito, Luis Fernando, a la invitación que te hicimos desde la Universidad de La Guajira, ¿no? Que nos acompañes en Riohacha, en el Congreso Internacional que tenemos de Minería y Geología. Para nosotros sería un honor que la
asociación que usted lidera de profesionales del sector minero, nos acompañe en este importante evento, donde precisamente vamos a hablar de todos los recursos que tenemos en La Guajira, del carbón, de los materiales para la construcción, del yeso, incluso del oro que tenemos acá en La Claro. Guajira, de la varita, y seguramente acá también ya en persona seguiremos conversando sobre estos importantes temas. Te voy a poner ahorita sobre la Sí, señor. mesa otros temas que yo sé que te apasionan mucho y que vienes trabajando fuertemente en ellos. Ese despliegue que nos hiciste sobre los sectores más importantes, sus sectores más importantes de la minería, yo creo que ya estamos claros, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar también un poco del marco jurídico, qué está pasando con la normatividad y con las políticas mineras, de la formalización y también del papel que está desempeñando la academia. Entonces comencemos con el tema jurídico. ¿Cómo ves el marco jurídico colombiano? Siempre se ha hablado de que tenemos muchas leyes, mucha normatividad ambiental, de que tenemos una política que de pronto no está impulsando desde hace muchos años en Colombia el desarrollo de la minería como debería ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las debilidades que tiene este marco jurídico y, según su conocimiento como abogado, hacia dónde debe conducirse realmente este tema jurídico, la seguridad y las políticas aquí en Colombia? Bueno, empecemos desde el comienzo y cortico. El gobierno nacional del presidente Petro, en su Plan Nacional de Desarrollo no incluyó la minería. O sea, él en el artículo 32 básicamente generó unas políticas en donde se tenían en cuenta eh, las determinantes que eran las ambientales eh, y las alimentarias, era el factor fundamental del proceso del desarrollo del país. Eso generó varios conceptos, como fue el decreto 044, que es ya muy conocido y que en este momento pues, se encuentra en estudio y suspendido, pero también se generaron por parte del Ministerio del Medio Ambiente, pero también el Ministerio del Medio Ambiente generó últimamente, y eso fue ya cerrando año, el tema del bioma amazónico, en donde genera que el 42% del país no se haga explotación de petróleo ni de minería. Eso es el 42% del país continental. Y eso en últimas afectaría el desarrollo de todas estas comunidades y estos departamentos que vienen siendo como 7, muchísimos municipios que vendrían siendo afectados precisamente por ese tema del bioma amazónico que pretenden declarar. Esa declaración del bioma amazónico es una declaración que consideramos inconveniente, pero de igual manera es para nuestro concepto irrisible en el sentido de que yo puedo declarar una zona, pero a través de esa declaración yo no puedo impedir una actividad formal en el país. Entonces, ahí hay, digamos, un contrapunteo entre lo que son las empresas mineras, el gobierno nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Otro tema que también es muy importante son esos proyectos de Zapa y APA que vienen generando y que el primero lo declararon allá en el Cesar, en el Agua Gira, en donde impidieron la actividad minera a través de un proyecto de la Zapa, que son las zonas para la producción de alimentos y las áreas protegidas para la producción de alimentos. Esas áreas, en últimas, esta ley lo que está generando el Ministerio de Agricultura es la prohibición de la minería a través de esas actividades. Entonces nosotros vemos que vienen colocando, hacen un estudio de una APA general y después colocan de una zapa general y luego llegan y limitan una APA específicamente donde están los proyectos mineros. Eso, por ejemplo, está sucediendo en el tema de Riohacha, sucedió en el tema de Antioquia, que también viene generando ese proceso. Entonces, hay unos, hay unos delimitantes que viene generando este gobierno nacional, pues que ya está terminando, pero que en últimas está afectando la actividad minera en el país. Hay otro tema que es la reforma de la ley minera. Esa nueva ley minera en donde no resuelve los problemas de formalización, pero sí viene dándole un amplio abanico de procedimientos a una cantidad de comunidades que consideramos que la actividad minera no debe cumplir, no se debe hacer de esta manera. La actividad minera debe cumplir unos parámetros técnicos, económicos, sociales, ambientales y legales, pero yo no puedo sobreponer una actividad social sobre la actividad minera. Tienen que ser muy equilibradas para poder desarrollar
el estándar internacional. Y eso no lo hizo aquí Colombia, ni lo digo yo, ni lo dice, eso es a nivel mundial. Entonces este gobierno lo que pretendió fue aumentar esos criterios ambientales, aumentar esos criterios sociales por encima de los conceptos técnicos y los conceptos económicos, que en última lo que llevan es a una catástrofe. Entonces, por eso mismo los procesos de ilegalidad en el país, por eso mismo los procesos de trazabilidad no se están dando. Se han hecho algunos esfuerzos que venimos haciendo desde gobiernos anteriores, en los procesos de formalización, en la ley de bancarización minera, los procesos de formalización de la 2250, en donde buscábamos precisamente darle la oportunidad a las personas que pudieran formalizar sus proyectos mineros. Pero en últimas hay una traba ahí, un escalón muy grande que está muy alto y que es el lograr el licenciamiento ambiental. Entonces Sí, se logra ese licenciamiento ambiental temporal, pero no se reglamenta de una forma definida, apropiada, primero, y segundo, no hay un acompañamiento de las comunidades. Entonces, si yo soy una persona que soy minero, pero soy letrado, a mí me dicen, oiga, vaya, llene 15 reportes, 45 informes, 25 hojas, que en última yo no las sé ni llenar ni cómo hacerlo, y fuera de eso tengo que hacerlo en el territorio, y allá el Ministerio del Medio Ambiente se convierte en un notario y decirle si le pongo el sello o no le pongo el sello, cuando debería estar es haciendo el acompañamiento en el territorio a esas comunidades y dándole la orientación, la capacitación de esos procesos. Entonces, eso es lo que hemos encontrado hasta el momento. Y hay temas que hay que trabajar muy fuertes, temas de sí, trazabilidad y sí, comercialización, que son muy fuertes para poder generar ese proceso. sí. Y la seguridad minera. Sí. Sí, tú estás recorriendo los diferentes departamentos de manera presencial, estás ahí, te veo en muchos eventos en Tolima, en Putumayo, el tema del cobre, el tema del norte de Santander, La Guajira, Cesar. De verdad que el sector minero es muy amplio, incluso en esta conversación contigo, creo que has abordado temas que ni siquiera yo tenía en consideración. Es muy amplio el tema del sector minero y yo creo que todo pasa por una determinación, ¿no? Una determinación del gobierno nacional, el próximo gobierno, no sé, no quiero entrar tampoco en factores políticos, pero es que la minería, esos recursos los necesitamos, esos recursos los tenemos ahí disponibles, tenemos un potencial geológico y hay que aprovechar esos recursos para generar desarrollo social, que es lo que todos los Dani, sectores y de en ese izquierda a gobierno, derecha, todos queremos ese desarrollo social. Entonces, sí, es hacer las correcto. cosas bien y se pueden hacer las cosas bien. Aquí tenemos personal formado, tenemos áreas, universidades que están trabajando en esos temas sociales que usted abordaba ahorita, los temas de formalización. A mí ese tema de formalización yo quería abordarlo un poquito con usted porque yo sé que usted es experto en ese tema y tiene muchos estudios al respecto. Y a mí a veces me preocupa el tema de formalización desde la perspectiva de que muchas veces se da en términos de sobrevivencia, de supervivencia. O sea, no hay un desarrollo o que esa etapa que se está dando de manera artesanal pase y vaya creciendo, ¿no? No hay una determinación en ese sentido. Yo por eso es un poquito polémico y controversial, pero yo voy más acorde con que se dé el tema de la gran minería, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde realmente está el desarrollo del país, de que haya más inversión extranjera. Está el tema también, la idea que ha surgido en muchos momentos de una empresa nacional que la tiene Chile, Codelco, pero digamos de que hay un desarrollo y una extracción masiva de minerales en términos de responsabilidad, pero que eso genere realmente un desarrollo significativo. Hay muchas áreas que tenemos en Colombia, muchas necesidades y por ende tenemos que seguir uniéndonos, Luis Fernando, en pro de esto que tanto requiere el país, ¿no? Tanto academia como industria, como el gobierno, como los gobiernos departamentales, municipales, donde hay minerales y todo el país en general. Sí, Sí, pero lo que necesitamos en Colombia, Dani, lo que necesitamos es una política clara, porque es que el problema no es generar más trámites, sino cerrar las brechas hacia la legalidad, hacia la seguridad, hacia el ambiente, hacia la trazabilidad, hacia el relacionamiento en el territorio, hacia los temas de sostenibilidad. Es que no se trata de imponer más trámites, se trata de participar desde el territorio. Y yo digo, empresas pequeñas mineras sí pueden subsistir, pero es que es muy difícil que el gobierno nacional
vaya y le dé a una empresa un título o una persona un título minero y al año se le esté caducando porque nunca cumplió ninguno de los requisitos, porque no tenía los recursos para poder realizar la actividad minera de una manera formal. Entonces sí se pudiera dar esos procesos, pero para poderse dar, pues se necesita en primera instancia, y ese es un llamado que hacemos, es generar una conciencia hacia la formalización de la minería. Y esa conciencia parte precisamente de las personas que están generando los procesos de formalización, aquellos informales que tienen las brechas de no poder pasar hacia la formalización porque los costos son más altos, pues sencillamente es por falta de un contador, por falta de una persona que les oriente en los procesos administrativos de una actividad minera que contiene las actividades TESAL, lo que siempre hemos dicho, las técnicas, las económicas, las sociales, las ambientales y las legales. Es que la minería no las puede hacer una sola persona. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una extracción informal y en una extracción informal obtengo más de hablemos de oro, obtengo más de los 420 gramos de oro. ¿Cuánto son 420 gramos de oro en pesos colombianos? Son alrededor de 200 millones de pesos, ¿cierto? Con solo 420 gramos. Si estoy trabajando en una comunidad y me uno con 5 o 6 personas, pues esos 200 millones, si son 10, se va a convertir en 2.000 millones de pesos. Entonces ya con 2.000 millones de pesos sí puedo hablar de poder hacer una actividad de pequeña minería, pero Claro. para eso hay que cumplir esos requisitos. Entonces sí se pudiera hacer, pero para eso se necesita ¿qué? Se necesita en primera instancia generar esa conciencia minera por parte de nosotros los mineros y por otro lado generar esa conciencia institucional por parte del gobierno nacional en generar esos apoyos, esos acompañamientos, esa capacitación que se debe dar y que no se ha logrado hasta el momento. Esa es la única manera de generar una legitimidad en la formalización. Mientras tanto, pues serán solo intenciones. Nunca vamos a encontrar unos resultados verificables. Hay poquitas empresas mineras. Mire, aquí en Colombia, de 1.000 exploraciones sale una mina, o Sí, sea, es sí. el 1 por 1.000. Y si yo tengo unas zonas que son aprovechables, por ejemplo, en el caso del mineral de oro, eh, y podemos lograr objetivos claros de cómo poder hacer un proceso de formalización, pues mientras que no se tengan los incentivos por parte del gobierno y por parte de las comunidades mineras, pues no se va a lograr. Porque es que las personas prefieren estar en la informalidad y en la ilegalidad porque no les gusta declarar, porque no les gusta presentar declaraciones de renta, no presentar IVAs, presentar en los temas que tengan que ver con las regalías, ¿cierto? Y muchas veces esas limitaciones que tienen las personas generan esos procesos. Entonces, yo me he encontrado por ejemplo, con barequeros que me dicen, pues es que yo saco los 420 gramos, pero me toca declarar. Entonces, yo no quiero declarar, pero ya saco los 420 gramos. Claro, claro. Eh, Sí. pero saqué más de 420 gramos, pero ya como no puedo vender más legal, entonces me toca vendérselo al ilegal, ¿cierto? Y además les va mejor porque les pagan en efectivo y no tienen que declarar absolutamente nada. Entonces, dése cuenta que la riqueza del país se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Por una falta de claridad de la ley minera en Colombia. Y esa falta de claridad se debe a que no existe por parte del gobierno nacional una intención de generar procesos formales. Por el contrario, lo que están haciendo actualmente es generar que las empresas mineras que son formales en el país se vayan del país. Esa cantidad de incentivos se están generando precisamente por eso. Entonces, yo los invito a lo que tenemos que hacer es aguantar, ¿cierto? Aguantar este proceso que nos queda, que esperamos que sea corto, esperemos que no sea un proceso que sea de continuidad, porque la actividad minera se va a acabar en el país y sé que con este proceso. Aprender ya con las pruebas y los hechos que nos han presentado en este gobierno de cómo nos han afectado a la actividad minera, pero de igual manera es el llamado de atención a que tenemos que hacer las cosas bien y que tenemos que hacerlas mejor, que tenemos que cumplir con esos criterios de SAL, con esos criterios técnicos, económicos, sociales, ambientales y legales, cumplir con esos criterios de sostenibilidad en el tema de comunidades, en el tema de ambientales, en el tema de gobernanza, que son importantes para poder desarrollar la actividad minera.
La actividad Sí, minera no es una actividad política, hermano. Dani, no es una actividad política, es una actividad técnica. Y en esto lo más importante es poder cumplir con esos parámetros de una manera objetiva, de una manera técnica, de cómo poder demostrar que podemos hacer las cosas bien. Y ese es el llamado de atención que tenemos que hacer hoy en día, de que el año 2026 tenemos que nosotros, los mineros en Colombia, los mineros formales, mostrar que sí se puede hacer minería formal, que se puede hacer minería bien hecha. Y ese es a lo que nosotros pues, queremos sí. invitarlos. Usted ha hablado del papel del gobierno, del papel de las empresas, tanto grandes. Hemos abordado ese tema, grandes, las que están en proceso de formalización, de todas las dificultades que hay actualmente con relación a la normatividad. Pero yo quiero también abordar un tema que es de mucho interés para la comunidad, sobre todo que nos ve en LinkedIn y a través del canal de YouTube, que es el papel de las universidades. ¿Usted cree que la Universidad La Guajira, la Universidad Nacional, la UPTC, la Andina, la Francisco de Paula, Santander, nos estamos equivocando en algo? ¿O qué podemos hacer las universidades, digamos, para aportarle un poco más a ese desarrollo de la minería en Colombia? ¿Será que nos estamos quedando en aspectos muy metodológicos, técnicos, pero que también falta un poco más de liderazgo y de sensibilización social en las comunidades donde se están dando las explotaciones? O sea, nosotros estamos formando ingenieros de minas, profesionales, geólogos, ingenieros ambientales, industriales para el sector, pero sin embargo vemos que las comunidades también tienen cierta desinformación y no sé cómo ve usted el papel de las universidades en ese campo y en el campo de la formación de los mineros y del personal profesional que requiere la minería para los próximos años en Colombia. Mira, en primera instancia, yo creo que hay un papel muy importante de las universidades, de la educación, en el sistema de formación. Estamos formando ingenieros de papel, estamos formando ingenieros de libro, y lo que necesitamos es formar ingenieros de práctica. No solo ingenieros, sino que también necesitamos técnicos. Necesitamos esos ingenieros que no solo aprendan ingeniería de minas, sino que también aprendan ambiental, aprendan social, aprendan legal, porque sale con un conocimiento y ya lo hemos visto en el contexto, salen con un conocimiento específico de su carrera, pero no sale con los conocimientos necesarios para afrontar la actividad minera como tal. Y la actividad minera cumple no solo ese criterio técnico, también hay que formarlos en administración, en gestión de riesgos, en gestión de recursos. Hay muchos temas que, por ejemplo, el cierre y el abandono. Hoy en día encontramos profesionales del sector minero colombiano que hacen parte de la Agencia Nacional de Minería, en donde piensan que la exploración solo se hace en la etapa de exploración. O sea que cuando yo estoy haciendo montaje y explotación no puedo seguir explorando. Cuando es un error garrafal, la actividad minera es un ciclo que vuelve y repite. Con la capitalización vuelve a hacer exploración y vuelve a hacer crecimiento en la explotación. Esos son procesos cíclicos. Hoy en día hay mineros mal formados y eso se debe precisamente a una muy mala educación que han hecho las universidades. Entonces, ¿a qué invito? A que las universidades analicen el contexto real de su región y formemos personas dependiendo de las actividades. Pensemos en que las personas que vamos a formar tienen que tener las competencias de las diferentes actividades mineras en el país y de esa manera poder lograr profesionales idóneos en la actividad. Entonces, a mí no me sirve mostrarle un código a una persona o un libro a una persona o una matemática Baldor a una persona cuando no está viendo la realidad de la actividad minera en su territorio. Entonces necesitamos formar personas que tengan esa vinculación en el territorio. Y ahí yo creo que los pensiones hay que cambiar un poco en el tema. Mire, por ejemplo, le tengo un caso. Hace 3 semanas estuve hablando con una persona que viene de Alemania
y me dice, oiga, increíble lo que hicieron en España. En cierre y abandono cogieron un gran hueco y lo convirtieron en un resort. Eso se llenó de agua, hicieron un resort y eso es, a ir allá, eso es estrato 10. Eso vivir allá, eso es una cosa maravillosa. Yo le dije, pues aquí en Colombia ya tenemos uno y varios, pero tenemos uno en Cundinamarca, en donde ya tenemos un lago que surte precisamente todo ese proceso allá por el lado de Tausa, y tenemos otro muy grande que es el del Cerrejón, que allá en el Cerrejón se hizo una actividad que se ha venido mostrando a nivel internacional y que ganó premio precisamente por la actividad de cómo se hizo ese proceso de recuperación ambiental. Eso es lo que tenemos que mostrar y es lo que no hemos mostrado. Y eso es lo que en últimas no quieren que nosotros mostremos, porque en últimas lo que estamos es generando una realidad objetiva de aquellos que pretenden acabar la minería en el país. Entonces yo los invito a que nos informemos. A lo primero eso. Segundo, que nos formemos dependiendo de las necesidades y de las competencias. El día de ayer estaban discutiendo que el salario no debe depender de lo mínimo o de lo máximo, debe depender de las competencias, de lo que usted es capaz de hacer y cómo lo puede hacer. Y de esa manera poder crecer en una economía de mercado, no mantenerse bajo un yugo de que tiene que pagarle el salario mínimo, así sepa más o sepa menos. No, este mundo debe cambiar y eso es lo que están haciendo a nivel internacional. Colombia está muy atrasado en esos conceptos. Colombia debe pensar más es en los procesos de cómo generar competencias y a través de las competencias pagarle a las personas y poder ganar ese tipo de salarios. Entonces, hay que hacer un cambio estructural aquí en Colombia, especialmente en el sector minero, especialmente en los temas de educación, en donde no nos quedemos con lo que estamos enseñando hace el siglo pasado, sino que hagamos cambio de esos pensum y empecemos a formar líderes a la vanguardia, líderes que sepan de diferentes temas, que sepan liderar procesos dependiendo del tipo de explotación, del ciclo minero, que conozcan toda esa actividad. Allá es donde los tenemos que formar. Pero enseñarle un libro pues, a darles un título, pues van a salir en primera instancia mal formados, segundo, no van a tener un conocimiento y va a ser muy difícil que consigan empleo. Entonces, ahí es donde yo pienso que debemos Sí. trabajar un poco más. Y las universidades deben encargarse precisamente de hacer hagan ese análisis de contexto, verifiquen cuáles son sus variables DOFA en el contexto que tiene la minería en su territorio y basado en eso crean programas necesarios para las actividades que se requieren. Otro ejemplo le doy, Putumayo. Las empresas petroleras contratan todo, las personas profesionales los contratan por fuera del territorio. ¿Por qué razón? Porque no hay una escuela de ingeniería de petróleo, porque no hay una escuela de ingeniería de petróleo ambiental, porque no hay una escuela de ingeniería administrativa minera. No hay esas escuelas, no hay ese conocimiento. Entonces tiene que traer foráneos para trabajar en Putumayo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Es precisamente que vayan profesionales y se formen, pero no hay escuelas. Entonces, ahí es donde muchas veces los gobiernos departamentales y el gobierno nacional está equivocado en la manera como hace su educación, especialmente en el sector minero, que es un sector muy técnico. Esto no es, aquí nosotros no aprendemos temas que uno más uno son dos, no son 10, no son 20 como pretenden hacer los demás. Esto es una cosa exacta, la minería es una ciencia exacta. Entonces lo que nosotros tenemos es que formar personas en esos criterios, valorar a las personas dependiendo de sus conocimientos, pero formarlos dependiendo de las competencias que se requieren para las diferentes actividades de la minería, y hacia allá es donde debemos de trabajar. Ese es mi Muy, de consejo. verdad que te agradezco mucho por tu espacio. Sé que eres una persona bastante ocupada, que nos dediques este espacio para la audiencia del canal Minería Mundial. Muy interesante todo lo que dijiste, de verdad que te agradezco mucho porque esto enriquece el debate, ¿no?, que tenemos a nivel nacional en los grupos de WhatsApp sobre minería, el LinkedIn y todo esto. Y de verdad que ese esbozo que hicimos sobre la minería mundial, que nos hablaste sobre los subsectores, el marco normativo, la formalización, el rol de la academia,
la parte técnica y al final, Luis Fernando, la minería es para las familias, ¿no? Para las familias, para los niños, para el beneficio de las personas, de quienes están trabajando con el salario mínimo, de todas las personas en Colombia. De eso se trata, ¿no? De generar desarrollo social a partir de proyectos mineros. Finalmente, dentro de ese contexto humano, Luis Fernando, ¿qué mensaje le darías a las familias de Colombia, a la población de Colombia en general, en cuanto a la minería y en cuanto a la importancia de la minería para el futuro del país? Ya para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje podrías compartir directamente para ellos? Ingeniero Dani, muchas gracias en primera instancia por la oportunidad que me dan ustedes, la Academia La Guajira. Por supuesto, estaré acompañándolo allá en el evento con mucho gusto. De igual Muchas manera, gracias. nuestros profesionales también harán parte pues, de ese proceso. Invitamos a los profesionales del sector minero a que se hagan parte de la Asociación de Profesionales. Aquí básicamente discutimos, como se sabe, pues son temas profesionales y aquí aprendemos mucho todos los días y en cada momento. Entonces, importante pues eso. Segundo, como mensaje final para las familias, entiendan que la minería es minería para la vida. Con la minería logramos objetivos para la vida. Sin la minería no tengo forma de tener procesos tecnológicos. Sin la minería no tengo agua potable. Sin la minería no tengo casas, no tengo ladrillos, no tengo construcciones. Sin la minería no tengo carreteras, no tengo puentes. Entonces la minería hace parte de la vida y yo invito a que todos ustedes hagan parte de ese proceso, a que aprendamos que la minería formal, bien hecha, es lo que requerimos para el país. Tenemos que acabar con la informalidad, tenemos que crear conciencia minera hacia esa minería responsable, pero la minería es minería para la vida y ese es el mensaje que quiero darle a todas las familias que este año nuevo del 2026 logren sus objetivos de vida y que no se olviden que necesitan la minería hasta para escribir, porque el lápiz es hecho con minería. Muchas gracias, Luis Fernando. De verdad que este espacio estuvo muy interesante. Nos excedimos un poquito, porque estaba el tema muy entretenido y estuvimos conversando plácidamente sobre la minería en Colombia, todo el contexto. De verdad que te deseo muchos éxitos en tu vida personal para este 2026 y con tu familia, con todos tus allegados y también para esa asociación que estás liderando, que es la Asociación de Profesionales del Sector Minero, que tengan mucha prosperidad, muchos proyectos y que se siga impulsando el desarrollo de la minería en Colombia desde tu labor como presidente de la asociación. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu tiempo. Muy amable, Dani, un abrazo muy especial a ti y a todo el grupo que te acompaña en este tema de Mundial de Minería, de tu Que canal. estés muy Un bien. abrazo muy grande. Chaito. Feliz, feliz día.